Buenos días, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema sobre seguridad alimentaria. Este tema de seguridad alimentaria tanto en el Perú como en América Latina, y para eso tenemos como invitado al señor Aitor Laz, que él es experto en derecho de alimentación, precisamente de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Hace unos días, entre el 15 y 17 de noviembre, la FAO organizó, en Lima, participó en Lima en un congreso que hubo sobre este tema de seguridad alimentaria, sobre el hambre en América Latina, y hace unos días antes de ese congreso, se aprobó, el Congreso peruano aprobó una ley, el 11 de noviembre, una ley sobre seguridad alimentaria que crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero una ley que sin embargo ha entrado ahí un pedido de reconsideración de esa ley, así, aunque ya ha sido aprobada en el Pleno del Congreso, todavía está en veremos su promulgación final, ¿no? Luego, más adelante en el programa, también vamos a conversar sobre este tema con Giovanna Vázquez. Vamos a conversar vía telefónica con Giovanna Vázquez. Ella es coordinadora de la campaña Crece de la ONG Oxfam, que también participa en este tema de seguridad alimentaria. Ella se encuentra actualmente en París participando en la COP21 y vamos a tener un enlace telefónico con ella. Y también vamos a conversar telefónicamente desde el Cusco con Carlos Paredes, que es coordinador nacional del programa Sierra Productiva. Este programa, digamos, que da asistencia y que trabaja precisamente con los pequeños productores agrarios. Buenos días, señor Laz, ¿cómo está? Hola, buenos días. Pues sobre este tema de seguridad alimentaria. Hubo este foro parlamentario, ¿no? Sobre el tema de hambre cero en América Latina y el Caribe, que se organizó en nuestro país el 15 17 de noviembre, que pone, entre otras metas, habla de lograr la meta hambre cero en América Latina para el 2025. Se señala que actualmente una cifra que puede a algunos sorprender y por su magnitud, es que en América Latina, el Caribe, en la región, hay alrededor de más de 37 millones de personas que no tienen, digamos, los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente, ¿no? Una cifra que puede ser, digamos, algunos llamar a escándalo por su magnitud. ¿Cuál es la situación de este tema? Este foro, digamos, a partir de estos acuerdos, ¿qué va a cambiar? ¿Qué cosas nuevas van a empezar a hacer eso para avanzar hacia esa meta de hambre cero 2025? Bien, buenos días. El Frente Parlamentario contra el Hambre, de hecho voy a remontarme un poquitín hacia atrás para explicar también en qué consiste. Viene de una iniciativa de hacia 2007 en el que se empezaron a juntar algunos legisladores, porque bueno, al final esto era una labor que muchas veces recaía en el Poder Ejecutivo, pero y ya desde el marco internacional ya se había visto que para poder tener estrategias, políticas y programas que apoyaran la erradicación del hambre, era necesario que hubiera también un marco normativo e institucional, ¿no? Y empezaron a unirse, a crearse frentes. Ya en la actualidad son 17 frentes parlamentarios los que hay en América Latina y el Caribe, que han estado presentes en este sexto foro. Y hemos contado también con la participación de asistentes de poderes legislativos de África y de Asia, ¿no? Han podido venir también para contar qué experiencias han tenido ellos y ver un poco cómo poder establecer algún contacto desde esas otras regiones del mundo con la iniciativa que venimos apoyando desde la Secretaría Técnica en la FAO de los frentes parlamentarios contra el hambre, ¿no? Entonces ahí es donde a lo largo de este ya es el sexto foro, se han venido, inicialmente quizá era un poco más programático, un poco más de generación de un compromiso político, ¿no? Pero en este último foro y tal vez en el anterior ya se han empezado a ver experiencias concretas, ¿no? de trabajo, se han podido presentar algunas experiencias ya concretas de programas de seguridad alimentaria, de alimentación escolar, de presupuestos también, que es uno de los nuevos temas que estamos empezando a ver en el Frente Parlamentario, el garantizar unos presupuestos adecuados para que todos estos programas y proyectos en apoyo a la seguridad alimentaria funcionen adecuadamente, ¿no? Y ya hemos empezado a contar algunas experiencias en Honduras, en Guatemala y aquí también en Perú ya estamos empezando a analizar. Ahora, eso aquí en el Perú, como usted dice, precisamente unos días antes de este foro, el Congreso aprobó por una mayoría de 45 votos una nueva ley sobre el tema de seguridad alimentaria que crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y da una serie de pautas de políticas públicas, ¿no? Sobre el tema de seguridad alimentaria que tienen que ver, por ejemplo, con
digamos, apoyar la producción de pequeños agricultores y un poco asegurar el acceso a alimento de la población. ¿Cómo ve la aprobación de esta ley? Esta ley, digamos, es un poco, va en paralelo de lo que se viene planteando en estos foros parlamentarios latinoamericanos impulsados por la FAO. ¿Cómo ve, digamos, la aprobación de esta ley? ¿Qué puede cambiar a partir de ahí? Porque en estos temas a veces uno dice, bueno, hay muchas leyes, pero lo que falta son las políticas concretas, ¿no? Sí, en este caso, luego voy a hablar un poco de lo que ha mencionado acerca del apoyo a la producción de pequeños agricultores, porque es un objetivo regulatorio distinto y además hay noticias y buenas en el caso de Perú, ¿no? Pero con relación a la ley de seguridad alimentaria, en el año 2013, además de un proceso legislativo muy similar a este, con una norma finalmente aprobada por unanimidad por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y la Agraria por unanimidad, llegó al Pleno y en el Pleno hubo la votación, el debate, la votación, y se planteó una reconsideración. La reconsideración se rechazó, pero finalmente la ley no culminó convirtiéndose en... El proyecto no se convirtió en autógrafa y no pasó al Poder Ejecutivo. En este momento estamos en un impasse similar también, ¿no? Como dice, el día 11 por la tarde-noche se produjo la aprobación, pero también se produjo un planteamiento de una reconsideración. Porque creo que fue en el mismo pleno y fue rechazada esa reconsideración, ¿no? En el momento se indicó que no procedía, pero parece ser que con posterioridad, por lo que he podido ver se ha insistido en el Congreso, sí, parece que todavía queda pendiente de voto, ¿no? Y no está entrando al debate parlamentario de esa reconsideración, lo que hace es que la mantiene en una especie de limbo. Ahora, exacto. ¿Y ahí cuáles son los intereses para, digamos, bloquear una ley de este tipo de seguridad alimentaria y qué sectores en el Congreso están atrás de eso? Bueno, nosotros, desde el punto de vista de Naciones Unidas y de FAO, vemos que es una ley que lo que está haciendo es implementar derechos humanos fundamentales, como en este caso el derecho humano a la alimentación, dentro de la legislación nacional. Entonces ahí no vemos claro cuáles puedan ser las razones para una ley que lo que hace es traer esa legislación internacional que es aplicable en el Perú a la legislación nacional, ¿no? Además es una ley que establece un sistema de organizativo, un sistema dentro de la administración pública para ordenar en los diferentes niveles la actuación del Estado, ¿no? Hay unos consejos a nivel nacional, otros consejos a nivel regional y a nivel local, ¿no? Tanto provincial como municipal. Se establecen también unos criterios o unos principios rectores y está muy basado y está bastante en línea con la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se aprobó en diciembre de 2013 y posteriormente, ahora en junio de este año, también se ha aprobado un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el que ya están involucrados diferentes sectores, ¿no? Agricultura, MIDI, salud, educación. Hay toda una serie de sectores que están involucrados. Es cierto que hay que trabajar un poquito quizá el proyecto de ley para alinearlo y que pueda ofrecer un marco normativo donde se pueda desarrollar esa estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional, y nosotros hemos estado trabajando tanto con el Poder Ejecutivo con el Legislativo de manera conjunta para ver un poco cómo hacer ese marco que permita, que es la estrategia que ya se ha hecho y es un proceso en que desde la FAO también estuvimos apoyando una formulación que fue interesante por lo participativa que fue en la parte de formulación de la estrategia, cómo darle un marco normativo, ¿no? Cómo darle una mejor continuidad, porque al final es más fácil cambiar un reglamento o un decreto supremo donde se ha hecho la estrategia, y además hay algunos puntos adicionales que está dando la ley, ¿no? Que es como el reconocimiento del derecho a la alimentación, y al final, si es un derecho, se convierte en algo que, en el caso de que me lo vulneren o que no pueda cumplirlo, puedo reclamarlo, ¿no? O sea, es algo fundamental también para el enfoque de derechos humanos, esa exigibilidad, ¿no? Bueno, lo cierto es que, claro, la ley sin duda, digamos, que termina por el Congreso, es un primer paso importante, da un marco, pero la ley por sí misma no cambia la situación. O sea, hay que preguntarle,
En las políticas públicas en estos años, más allá de esta ley, ¿qué se ha venido haciendo sobre el tema? Sobre el tema de seguridad, ¿hay avances para mejorar el tema de acceso a la alimentación, para la seguridad alimentaria? ¿Hay avances en apoyar a pequeños campesinos que son la clave, tengo entendido yo, son la clave para la seguridad alimentaria, son precisamente apoyar la pequeña producción agraria local, ¿no? ¿Qué se ha hecho ya más allá de esta ley? Y si usted cree que finalmente, digamos, esta ley se aprueba en el Congreso, puede ser que usted cree una especie de, no pasar como una ley más, sino ser una especie de punto de quiebre para dar un viraje. Mire, con relación a los avances que están más relacionados con la seguridad alimentaria, sí, en los últimos años ha habido una reducción considerable de la desnutrición crónica infantil, con algunos repuntes y con muchas diferencias de la media y de algunas zonas concretas, pero digamos el objetivo del desarrollo del milenio 1 relacionado con el tema de la desnutrición crónica infantil, el Perú ya lo cumplió. Hay más de 400.000 niños con desnutrición en el Perú, y de ¿no? hecho cada vez es más difícil también llegar a esos, ¿no? Porque, y lo he dicho, como decía antes, no es lo mismo una media nacional que el resultado que pueda tener en algunas zonas determinadas de Huancavelica, de Loreto o de Puno, ¿no? Y ahí es donde es más difícil llegar, pero aún y todo sí hay actuaciones, o sea, el Programa Nacional de Alimentación Escolar está trabajando precisamente en eso, en llegar también a esas zonas y llegando con una doble ración en aquellas zonas donde es una pobreza extrema, ¿no? Esa es, por ejemplo, una de las líneas de acción más en la parte de asegurar ese acceso a esos alimentos, ¿no? En la parte más de asegurar la disponibilidad de alimentos y trabajar con esos, y no he olvidado que antes me estaba refiriendo también a que había algunos avances en cómo apoyar a la producción de pequeños agricultores. El año pasado se vino trabajando en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, que ya está aprobada y en marcha, y tiene, es así, un marco normativo aprobado también. Hay una ley de promoción de la agricultura familiar, ¿no? Sí es cierto que hay ciertas limitaciones a la hora de crear gastos por parte del legislativo, ¿no? Aquí, bueno, en el caso del Perú, normalmente la iniciativa viene más del Ejecutivo y luego se debate en el Congreso. Pero también es cierto que pasa por el Congreso y precisamente el autor de esa ley de agricultura familiar ahora está en la Comisión de Economía. Entonces, ahí, y es muy importante ese trabajo conjunto, ¿no? Comentaba antes que una de las experiencias que estaban presentando, quiero recordar que era en Honduras, era cómo habían trabajado desde el Frente Parlamentario de Honduras con el Ejecutivo para que en los presupuestos se identificara qué actividades estaban apoyando a la seguridad alimentaria y nutricional, qué actividades podrían estar en este caso apoyando a la agricultura familiar. Sobre ese caso del presupuesto, se entra en el tema de la pequeña agricultura, un tema que solamente profundizaremos más adelante con Carlos Paredes, Sierra Productiva, ¿no? Pero en este tema se señala que, digamos, la política agraria en el país, no de ahora, sino casi de los últimos, o sea, de ahora también, pero que ya viene de muchos años atrás, es más bien la de apostar a consolidar la mediana y la gran producción agraria con miras a la agroexportación, un poco descuidando un poco la pequeña producción agraria, incluso la de que el Estado brinda, por ejemplo, subsidios, algo así como $2.000 por hectárea a los productores que tienen de 20 hectáreas para más, a los que tienen menos de 20 hectáreas no reciben ningún tipo de ayuda del Estado. ¿Eso ha cambiado? Aquí no hay más bien una clara política, digamos, la política agraria no está tendiendo más bien digamos, a apoyar, como decía, la agroexportación y por lo tanto disminuyendo, dejando, digamos, casi, digamos, desvalidos a los pequeños agricultores, disminuyéndolos y, digamos, lo que se refleja en un proceso de reconcentración de la propiedad de la tierra en el país, ¿no? Bien, ahí hay varios temas que ha mencionado, sí. Pero de manera general, y yo tampoco llevo tanto tiempo aquí en el Perú como para conocer cuáles han venido siendo las tendencias históricas en cuanto al apoyo de la agricultura, pero sí es cierto que últimamente, además de esta Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, ha habido programas específicos enfocados a productores con menos acceso a medios, ¿no? Como pueda ser el Mi Riego o algunas otros programas. Sí es cierto que esa agricultura familiar o esa pequeña agricultura es esencial para la disponibilidad de alimentos. Hablan de un 70-80% de la producción de alimentos la producen este tipo de agricultores. Entonces, si queremos asegurar que haya alimentos en el país, hay que trabajar con estos que son quienes no solo producen los alimentos, sino que también conservan la diversidad biológica de un país tan rico en esa agrobiodiversidad como es el Perú, ¿no?
Y es muy importante trabajar con ellos en esas líneas. Luego ya, desde el punto de vista de la extensión el acaparamiento de tierras y demás, nosotros hemos venido también trabajando junto con el gobierno para la implementación de talleres sobre las directrices voluntarias de la gobernanza de la tierra, que establece, porque tampoco hay, digamos, una norma que fije una intervención desde el plano internacional, pero sí ha habido una conversación que ha producido estas directrices voluntarias y dan unas pautas de cómo trabajar también con esa, de una manera con gobernanza, ¿no? O sea, buscando también ese involucramiento de esos productores más pequeños, además de, por supuesto, porque tienen también su importancia, aquellos productores más grandes, ¿no? Vamos a pasar un corte. Antes del corte quiero leer algo que nos llega del chat, ¿no? Que nos están viendo, de Alberto Ponce, y pregunta él: ¿cuál es la preocupación con nuestros productos, como son la quinoa y otros que poco a poco se van convirtiendo en productos de lujo? Aquí la pregunta tiene que decir, bueno, la preocupación, por un lado hay una serie de productos locales, digamos, ¿no? Producción local, pero a los cuales muchas veces la población de esas zonas no accede, ¿no? La quinoa, por ejemplo, es un producto alimenticio importante en esas zonas, y la preocupación va más bien que con este boom de la quinoa lo que hace es, si bien, claro, por un lado se celebra que mejore su precio, se exporte, pero por otro lado la preocupación de la producta va en el sentido de que aumenta su precio y eso lo puede alejar más bien de la mesa de consumo de los sectores populares, ¿no? Claro. Sí, ahí efectivamente, digamos, ha habido una serie de acciones de promoción, y desde luego el Año Internacional de la Quinoa ha sido bastante relevante y se han notado una serie de impactos. Han podido cambiar. Es un tema que desde FAO estamos empezando a analizar también cómo ha evolucionado el consumo de quinoa, concretamente por parte de los productores. Todavía se está realizando el estudio, entonces no tenemos datos claros, aunque tenemos algunos indicios de que parte de esa producción todavía está siendo consumida, pero de todas maneras sí es cierto que si era un producto que tenía un precio muy bajo y se ha empezado a vender a un precio bastante alto, al final el precio en chacra también ha aumentado notablemente. Claro. Eso por un lado puede tener un doble efecto contradictorio. Por un lado puede mejorar la economía de esos productores agrarios, pero por otro lado, al alejarlo del consumo de los sectores rurales, de una serie de sectores populares que antes lo consumían, puede más bien tener un efecto positivo por un lado y negativo por otro, y más bien convertirse en un problema que afecta a la seguridad alimentaria. Sí, si se deja así tal cual es posible, ¿no? Porque finalmente, y esto muchas de los críticos con estas acciones es lo que dicen, ¿no? El productor de quinoa, que antes se alimentaba con un producto con unos altísimos valores nutricionales, ha dejado de hacerlo para venderla y comprar otros productos, siempre hablan de fideos, con muy baja capacidad nutricional, ¿no? Efectivamente, si no se trabaja con ese productor para hacerle ver, además de todo el valor cultural que pueda tener, y el que lo conoce él mejor que nadie, recordar o hacerle ver también ese valor nutricional, que pueda tener una decisión más informada a la hora de decidir con qué alimentarse. Esa es una de las líneas de acción donde se puede trabajar. Y además, finalmente, bueno, hay diferentes, porque claro, hablamos de quinoa y estamos mezclando un poco churras con merinas, como decimos en España, claro, ¿no? Estamos hablando de quinoa, pero hay una quinoa orgánica, hay una quinoa más tradicional, que tienen diferentes precios, que tienen diferentes, en algunos casos, dependiendo de la calidad, diferentes cualidades nutricionales, y son mercados que, claro, en el discurso más amplio no se llega a ese nivel de detalle, pero también son diferentes líneas de trabajo, ¿no? O sea, se puede trabajar, y de hecho desde FAO estamos también trabajándolo, en una cadena de valor de la quinoa que vaya más hacia el mercado nacional de una manera, o ir hacia un mercado internacional de otra manera, manteniendo en cualquier caso unos mínimos de calidad, de inocuidad, porque son esenciales también. No solo vamos a preocuparnos de que no nos devuelvan un cargamento de quinoa porque tiene residuos de lo que sea, porque lo vamos a exportar, sino que también, lógicamente, también nos preocupa que los propios peruanos consuman un producto de calidad, ¿no? Pero hay diferentes líneas de trabajo donde se puede trabajar. Nosotros vamos a un corte, regresamos. Luego del corte regresamos para seguir conversando con Aitor Las, experto en Derecho a la Alimentación de la FAO, sobre este tema de seguridad alimentaria, y quería preguntarle después del corte sobre cuáles son algunas de las políticas, ¿no? Para que nos responda después del corte, políticas concretas que hay que hacer, que se van a hacer tanto en el Perú, en la región, para avanzar a ese tema de seguridad alimentaria, porque se pueden sacar leyes como esta
que declare, no declarativamente diga, toda la población tiene derecho al acceso a la alimentación. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que eso se exprese en la realidad? Porque, digamos, hay muchos derechos declarados en leyes que no se cumplen, ¿no? ¿Qué acciones concretas son las que ve la FAO que hay que comenzar a implementar en el Perú para avanzar hacia ese camino, ¿no? Y luego del corte también vamos a conversar, como dijimos, con Giovanna Vázquez de Oxfam, que se encuentra en París participando en la COP21 y también es una experta en este tema de seguridad alimentaria. Participaba un poco también desde Oxfam en el proceso en el Congreso peruano, digamos, desde la ciudad civil para sacar esta ley sobre seguridad alimentaria. Y luego también vamos a conversar con Carlos Paredes, que es coordinador nacional del programa Sierra Productiva, este programa de iniciativa privada, ¿no?, que participa en el apoyo a los pequeños campesinos, a los pequeños agricultores del país. Vamos a un corte y regresamos. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia. Y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Todos podemos. Cambiemos esto. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175.000 niños. En Ayacucho hay más de 30.000 niños y en Loreto más de 60.000. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas, en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Regresamos para seguir conversando con Aitor Las de la FAO sobre este tema de seguridad alimentaria. Quiero comenzar este bloque leyendo un par de comentarios que también nos han llegado del chat y que nos están viendo, ¿no? Isabel Benítez, por ejemplo, escribe: nuestra biodiversidad es cuantiosa, solo que aún no existe una real política para mantener su vigencia y producción. Muchos otros países se vienen apropiando de nuestros productos y el Perú, muy bien, gracias. Y Manuel Otora la dice: la preocupación también está en la ganadería, ya que su consumo es mínimo y se privilegia la compra de productos que no son necesariamente saludables. Hay un problema ahí también en el tema de una falta de política pública, una falta de política nacional de, como dice, de cuidar un poco proteger la biodiversidad que tenemos, proteger los productos locales y promover también el consumo de productos locales. Sí, ahí, en el país es interesante y de hecho el Ministerio del Ambiente también viene trabajando en la protección de la diversidad biológica relacionada con la parte agrícola. Está trabajando en el tema de las zonas de agrobiodiversidad. Todavía le pasa un poco que también está por culminar el proceso normativo para que empiecen a implementarse, pero también hay ya algunas iniciativas desde los gobiernos regionales
para esa conservación de la diversidad biológica relacionada con la producción de alimentos, ¿no? Eso es algo que nosotros también desde FAO hemos venido trabajando y con un poquito de suerte continuaremos trabajando también, porque bueno, el Perú fue uno de los países del proyecto de Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial, que lo que hace es asocia a una determinada diversidad biológica, y en el caso del Perú era en la zona del corredor Cuzco-Puno, con unas técnicas tradicionales, una forma de organización propia y una forma de gestión del paisaje, ¿no? Es un tema que se ha venido trabajando en diferentes países, y en el caso del Perú se trabajó muchísimo en conservación de biodiversidad relacionada tanto con papas y quinoa por un lado como con camélidos sudamericanos, ¿no? Hay actividades, pero es cierto que la revalorización de la diversidad biológica en el Perú es especialmente importante, ¿no? El director de diversidad biológica es paisano mío también, nació en España, y él decía, ¿no? Es que en España ya hemos perdido esa diversidad, pero aquí todavía están a tiempo, ¿no? Y es cierto, o sea, aquí, y precisamente porque está en manos de esa agricultura familiar, hay todavía muchísimas variedades que se conservan de diferentes productos, ¿no? Pero hay política pública específica para proteger esa biodiversidad. Sí la hay. Sí la hay. Lo que sí es conveniente quizá un poco poder reforzarla, involucrar también a los gobiernos regionales, ¿no? O a los gobiernos locales en ese proceso, porque también, claro, un gobierno nacional puede trabajar hasta cierto punto, pero precisamente en un país donde hay tal agrobiodiversidad, quizá sea el gobierno local o el regional el que más interesado esté en un determinado producto y en toda la diversidad biológica que hay asociada a ese determinado producto, ¿no? En la parte, y voy a retomar un poco la parte de ganadería que estaba mencionando antes también, y el tema de los productos saludables, de la inocuidad. Es cierto que en un país que tiene ciertas dificultades logísticas, la conservación de la cadena de frío es complicada. Claro. Cuando la producción está muy alejada de las zonas de consumo, pero sí es fundamental el trabajo para mejorar. Hay instancias del gobierno que se dedican a ese análisis, y es muy importante también un consumo adecuado de una carne, en este caso que estamos hablando, con unas condiciones de inocuidad y de calidad que sean mínimas o adecuadas para poder garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Me informa que tenemos ya la llamada telefónica con Giovanna Vázquez de Oxfam, que como decía se encuentra en París participando en la COP21, y que también ha participado en este proceso del tema, una experta en el tema de seguridad alimentaria, y que desde Oxfam ha participado también en un proceso de sacar adelante esta ley desde la sociedad civil, en esta ley sobre seguridad alimentaria en el Congreso peruano. Buenos días, Giovanna. Hola, bueno, escucho un poco lejos, pero... A ver si ahora mejoramos un poco el audio. Quería preguntarle a ustedes desde Oxfam, desde la sociedad civil, como percibe Oxfam, ¿cómo ve este tema de la seguridad alimentaria? Salió en el Congreso la aprobación de esta ley sobre seguridad alimentaria hace poco, el 11 de noviembre se aprobó en el Congreso. De ley que tengo entendido que desde la sociedad civil Oxfam participó. Este es todo un proceso que viene de antes, y en el 2013, que nos recordaba acá nuestro invitado, el señor Aitor Las de la FAO, que ya en el 2013 se había intentado sacar adelante una ley que llegó hasta aprobarse en el Pleno, pero luego una marcha atrás. ¿Cómo ve usted este tema de esta ley de seguridad alimentaria, y cómo ve este problema en el Perú? ¿Cree que a partir de esta ley se pueda mejorar significativamente el asunto? ¿Cómo ve las políticas? ¿Hay políticas nacionales o no hay políticas nacionales para mejorar sobre este tema de seguridad alimentaria en el país? Usted ha habido momentos muy importantes en marco del trabajo en Perú sobre control de productos de seguridad alimentaria, ¿no? Yo creo que el año internacional de la agricultura familiar se puede consultar como tema público, y particularmente presentar productos que son obligados a asegurar este tema, ¿no? Este producto también está pensado en la posibilidad de procedimiento económica, siempre es un problema, ¿no? El pasado nos indica que hay 37% en un panorama de la América Latina, estamos hablando de la gente especializada, del conocimiento del tema. Entonces, este es un problema no solamente
la América Latina, ¿no? Entonces, pero bueno, hay algunas cosas que creo que son importantes, son un poco el trabajo del gobierno, ¿no? Pero también sobre todo un trabajo que se ha hecho de la sociedad civil, ¿no? A nivel de seguridad alimentaria con soberanía, absolutamente una transición de niveles agrarios monetaria que se me deja ¿no? En ese sentido, estos grupos de trabajadores crean estrategias de seguridad alimentaria. Esta estrategia puede desarrollar que muchas personas no pueden seguir Bien, muchas gracias, Iván. Hemos tenido una dificultad un poco con el audio para escuchar claramente. Hemos logrado sí rescatar un poco importantes de su opinión, que hay una dificultad en el audio. Vamos a tratar de mejorar el audio y si logramos mejorarlo, quería retomar con un par de preguntas más, pero quería agradecerle tu participación. Sé que está participando ahí en París, en la COP21 desde Oxfam. Bueno, muchas gracias por esta participación en el programa. Bien, quería... Bien, gracias. No sé si he logrado, había un poco de dificultad en el audio, no sé si ha logrado rescatar algo de lo que ha dicho. Sí, ella ha venido hablando también un poco de cómo ha sido, y es algo que hemos podido ser testigos, y además a Giovanna la conozco desde aquellas fechas, ¿no? Del proceso de 2013. Hubo una cierta voluntad por parte del Congreso de involucrar a la sociedad civil en el proceso claro. de debate sí. y de enriquecimiento de la norma, ¿no? Y bueno, ella desde Oxfam, pero también otras entidades de esa plataforma, ese colectivo por la soberanía alimentaria, donde además es muy interesante porque hace poquito hemos vuelto a tener una reunión con la sociedad civil para preparar el foro del Frente Parlamentario, y se veían unas lecciones aprendidas por parte de la propia sociedad civil de cómo intervenir en estos procesos normativos, de ver un poco... había todo un proceso por parte de ellos de cómo habían aprendido también a participar y a mejorar la gobernanza de... Sí, claro. Ahora el reto es, bueno, sacó la ley, bueno, como usted dice, todavía hay algunos intereses, y creo que quien ha presentado quien está encabezando un poco estas iniciativas para intentar bloquear esta ley un poco en la última, ya sobre el final, igual que en 2013 tengo entendido que esto viene de un sector del Congreso, creo que es la comisaria Marta Chávez del Fujimorismo quien presentó esa... Las dos, la de 2013 y la de ahora. La de 2013, hay que preguntarle a la comisaria Marta Chávez qué intereses hay ahí detrás para bloquear una ley de este tipo, y no sé si está acompañada por todo el Fujimorismo en bloque o no en este intento de bloquear esta ley de seguridad alimentaria. Quería preguntarle, el reto ahora es, bueno, digamos, si sale esta ley con una importante participación de la sociedad civil, podemos tener, usted diría, una buena ley.
Lo que es importante es que esa participación se mantenga también en la implementación, ¿no? Al final, para tener una ley con un enfoque basado en derechos humanos, la participación es uno de los principios esenciales, ¿no? Que continúen apoyando en la implementación de programas, pero también en la supervisión, en la exigencia de cuentas, de cómo se están realizando esos programas, ¿no? Es muy importante, o sea, porque finalmente aprobada la ley no está solucionado el problema. Claro. Efectivamente, Ahora el reto es convertir esa ley en políticas públicas. Convertirlo en programas, en acciones, en políticas públicas y a su vez implementarlo. Y ustedes ven, más allá de eso, en general, claro, estamos entrando en un proceso electoral, el próximo año cambia el gobierno, todo, pero digamos, en general la clase política, el sector político, ve voluntad política para avanzar en ese sentido. Ahora puede preocupar que como el intento de bloquear esta ley venga del fujimorismo, que es una de las opciones políticas que tiene opción de llegar al gobierno el próximo año, ¿no? Con lo cual esto podría quedar en regresar a cero. ¿Cómo está la voluntad política en general de avanzar en este tema? De manera general, y de hecho el propio Frente Parlamentario es la muestra de ello, sí hay una voluntad política por parte de todas las fuerzas políticas que ahora están en el Congreso, ¿no? Luego ya podría cambiar y es también necesitamos ver una estrategia de cómo hacer que el Frente Parlamentario continúe. Y decía todas porque están prácticamente todas, incluyendo el Fuerza Popular, dentro de... Sí. Hay algunos de los miembros de Fuerza Popular que están dentro del Frente Parlamentario contra el Hambre y están trabajando, algunos de ellos, muy activamente. O sea, hay un proyecto de ley de alimentación escolar. Estas son más oposiciones individuales a la ley que oposiciones institucionales de partidos. No lo sé, y porque tampoco he mirado los resultados de las votaciones persona por persona de quién ha votado, quién no ha votado, y tampoco creo que desde FAO tengamos que entrar a analizar eso, ¿no? Pero sí es un tema, la seguridad alimentaria, que es muy interesante en el momento en el que estamos, en el que ya se están iniciando las campañas electorales y ya hay unos programas que se están presentando. Es un punto que creo que tienen que tener en cuenta y que de hecho nosotros también desde FAO estamos apoyando algunos de los procesos en los que se quiere, pues bueno, conversar con los diferentes partidos políticos para ver cuál es su programa relacionado con la lucha contra el hambre, cuál es su programa relacionado con la seguridad alimentaria y por supuesto con otros temas que están relacionados, ¿no? Como la agricultura familiar. Sí, sobre ese tema de seguridad alimentaria también un tema es el acceso a alimentos, pero también es el tema de una alimentación de calidad, ¿no? Sí. Precisamente los niños. El Congreso se dio una ley sobre este tema de alimentación saludable, ¿no? Se llama una ley un poco contra la comida chatarra. La ley se dio en el Congreso, una amplia mayoría, pero luego quedó para el reglamento y ahí un poco que se estancaba, un poco, uno puede decir, los lobbies empresariales un poco que han estancado la reglamentación de esta ley y hasta ahora es una ley que hasta ahora con mucho ha quedado solo en el papel, ¿no? Pues no se puede aplicar porque ya ha pasado un largo tiempo, ¿no? Y no se reglamenta, y hay muchas presiones empresariales para no reglamentar porque, bueno, ahí hay muchos negocios y mucho dinero a través de la venta de esta comida chatarra que afecta el problema de seguridad alimentaria. ¿Cómo ven ustedes este tema específico y si este tema fue abordado en este Congreso latinoamericano sobre seguridad alimentaria también desde este otro ángulo? Sí, de hecho, esta ley 30.021 fue presentada dentro de las diferentes presentaciones como una acción positiva, efectivamente, en favor del derecho a la alimentación, sobre todo de una alimentación adecuada, ¿no? La parte de adecuación de los alimentos, porque esta ley trabaja mucho en lo que es la educación nutricional. Entonces trabaja en lo que es que los consumidores de alimentos tomen una decisión informada y puedan decidir con todos los instrumentos de juicio los alimentos que van a tomar, ¿no? Es interesante la ley, es muy interesante y está muy relacionada también con otras iniciativas legislativas en países cercanos, claro, ¿no? Ecuador, por ejemplo, es un ejemplo de ello también. Pero este problema para reglamentarla, que no se avance en la reglamentación, que es una tarea que ya está en el Ejecutivo, pero que hay fuertes presiones empresariales, mediáticas, que han logrado estancar finalmente, ¿no? Lograron bloquear la ley. Eso revela las dificultades que hay para sacar adelante una norma de este tipo, para avanzar en el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Claro, finalmente la seguridad alimentaria es un tema muy grande, que afecta a muchos sectores y donde hay muchos intereses y muchos objetivos y cada gobierno tiene que decidir cuál de ellos
le pone más prioridad o no, ¿no? Sí es cierto que es una situación que lo que hace, el resultado final es que la aplicación de la ley no sea aplicable en la ley porque le falta el reglamento, y sí es necesario que para que pueda haber esos avances, o sí que sería, mejor dicho, conveniente, que para que pueda haber esos avances, para tener una población, porque además estamos hablando de una población muy concreta, la ley está bastante enfocada hacia la población infantil, ¿no? Sí. Que finalmente van a ser los peruanos de las próximas décadas y los que van a continuar alimentándose y Pero su claro, salud va a depender es de esta cómo se población infantil alimente. la que se ve más afectada por este crecimiento, esta alimentación, lo que se llama consumo de estos alimentos chatarra, etcétera, ¿no? Es ahí esa población a la que esta ley trataba de proteger, ¿no? Sobre todo la ley está muy centrada, además lo conversaba con el anterior representante de la Organización Panamericana de la Salud aquí y él me decía, no, es que está muy apuntando a quienes luego van a decidir qué alimentos van a comer, ¿no? Que son los niños, es lo que están aprendiendo ahora, y también tienen que aprender cómo comer y qué comer, ¿no? Entonces está muy enfocada en eso, por eso, ¿no? Porque finalmente un niño tiene una capacidad limitada de decidir qué es lo que come cuando es niño, pero la va a tener completa cuando sea adulto y cuando sea padre o madre. Entonces es muy importante que... ¿Y cómo ven, digamos, se analizó de este foro parlamentario, y cómo ven ustedes este tema, que esta ley que era un importante avance, haya de alguna manera, como se haya quedado bloqueada, estancada por estas presiones parlamentarias y que el Ejecutivo, digamos, todavía no saca el reglamento? Claro, ahí por iniciativa del propio coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre aquí en el Perú, que es también el promotor de esta ley de alimentación saludable, se produjo una carta y que firmaron muy buena parte de los participantes del foro, dirigida al Poder Ejecutivo para pedir la reglamentación de esta ley, ¿no? Porque se había presentado dentro del foro y vieron, pues, bueno, cómo era interesante, cómo incidir en esa infancia para que tengan una buena toma de decisiones sobre los alimentos que están tomando, y entonces decidieron también secundar esta moción de incidir en el Ejecutivo ¿Y han tenido alguna respuesta hasta ahora? Todavía no. De momento no lo sé, ¿no? Eso tal vez desde el propio despacho, o bien del Frente Parlamentario o del congresista Delgado, que es su coordinador. ¿El congresista que es el congresista? Jaime Delgado. Jaime Delgado sí, es el autor de la Ley de Alimentación Saludable, y también ahora es el coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre en el capítulo de Perú. Entonces tal vez ahí puedan ver si ya han recibido una respuesta directa o en qué estado se encuentran, ¿no? Ahora, este es un tema, esta presión, esta situación de sacar adelante estos problemas, una ley de este tipo, ¿es un problema que ustedes ven en general en la región, América Latina? Para avanzar en ese sentido, hay muchos lobbies empresariales que impiden avanzar más. ¿Cómo está el Perú en ese sentido respecto a la región? ¿Este es un problema común a la región? Hay países que ya tienen avances, que tienen por ejemplo, recuerdo la ley del etiquetado de alimentos en Ecuador, que ya se implementa, ya está avanzada. Hay en otras regiones del mundo donde ya hay una serie de leyes de etiquetados, con unos mínimos de información, una regulación o autorregulación también de la publicidad. Claro, es una problemática relativamente reciente en la que se ha venido empezando a trabajar hace no demasiado tiempo, ¿no? El tema más relacionado, por ejemplo, con la publicidad, el tema de etiquetado también lleva un tiempo, ¿no? Ahí cada país tiene su propia situación, ¿no? Pero sí es cierto, recuerdo, por ejemplo, de alguna de las presentaciones de Jaime Delgado, donde él hablaba, por ejemplo, de productos que el mismo producto producido en la misma fábrica ubicada aquí en el Perú tenía un etiquetado diferente si iba a producirse, a venderse en Ecuador o aquí, ¿no? Y eso también, hasta yo recuerdo cuando era mucho más joven, que también he trabajado en una empresa fabricando alimentos, que también, cada etiquetado se tiene que adecuar al país. Se adecua al país, en algunos casos se da información, en otros casos no, digamos, hay países en los que no se da una serie de información sobre el producto que sí se da en otros. Claro, depende de la regulación nacional, claro, ¿no? Finalmente digamos, a nivel internacional hay una serie de recomendaciones que se pueden formular, pero a nivel nacional es que se fija hasta qué punto se quiere o se debe primar la información del consumidor frente a... Y bueno, finalmente
el tema de la protección de consumidores también es algo desde el punto de vista jurídico relativamente reciente, ¿no? Claro. Entonces, claro, se está desarrollando, ¿no? Y hay países que van un poco más avanzados, otros que todavía menos. Ahora, antes de corte, dejé esa pregunta, planteaba esta pregunta pendiente y que no diga, hemos estado hablando de la ley, del marco legal, esta ley que se da un poco cuál debe ser el marco legislativo para avanzar en este sentido. Pero por ejemplo, y en el caso en general de la región y en el caso específico del Perú, ¿qué acciones concretas son las que se deberían implementar, digamos, uno puede acciones, digamos, no, más allá del análisis de lo que podría hacer, pero las acciones específicas que se deberían y que se podrían implementar en lo inmediato para avanzar en el tema de seguridad alimentaria? Porque como yo decía, se puede crear una ley, todos tienen derecho a la seguridad alimentaria, pero eso, digamos, la Constitución puede decir que todos tienen derecho a acceso a una educación de calidad y eso no se cumple, todos tienen derecho a acceso a vivienda, agua, ¿sabes? Pero eso tampoco se cumple, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para que esto no quede en el aire, se cumpla? ¿Cómo hacer para que se cumpla el objetivo que se trazó en este foro que decían de eliminar que ahora hay 37 millones de latinoamericanos, de gente en la región que no tiene acceso a una alimentación adecuada, mínima, y que el objetivo es que para el 2025, en 10 años, eso se elimine, hay hambre cero? Bueno, ¿qué acciones concretas se pueden hacer y que estén en las posibilidades económicas y técnicas de los países hacerlas? Claro. De hecho, también uno de los temas que se conversaron dentro del foro fue el plan de seguridad alimentaria y nutricional de la Cumbre de Estados Latinoamericanos hacia 2025, que está firmada por 33 jefes de Estado y que establece una serie de pilares relacionados con la disponibilidad, la estabilidad en la producción de alimentos, el acceso a esos alimentos, también el marco jurídico es uno de los temas, que esa creación de marcos jurídicos adecuados para las políticas, ¿no? Pero ya entrando un poquito más a lo que es la carne, de este plan, por ejemplo, hay temas relacionados con los programas de alimentación escolar, la compra directa por parte de los programas alimentarios, no solo el de escolar, pero algunos programas alimentarios, cómo pueden establecer circuitos cortos de compra y comprar a pequeños productores locales. Que esos programas sirven también para promover a los pequeños. Claro, exacto. Digamos, se trabaja con un enfoque de doble vía, ¿no? Estás por un lado, es un poco la idea de Coleguar inicialmente, pero como que no cuajó esa idea, ¿no? Ahí ha habido, lo que pasa es que el Jaliwarma tuvo problemas serios por los proveedores, por la capacidad. Finalmente, casi vuelvo a lo que estaba diciendo antes relacionado con la carne, ¿no? Claro, dando alimentación a niños es fundamental que tengan unas condiciones de inocuidad y de calidad mínimas, ¿no? Entonces hay todo un trabajo pendiente que ya se viene realizando, pero que hay que desarrollarlo más, de trabajar esa calidad, esa inocuidad de esos alimentos. Y hay países como por ejemplo Brasil que ya lo tienen bastante avanzado, ¿no? Y ellos ya tienen esos circuitos porque ya se han asegurado de que esos alimentos que están produciendo los agricultores familiares de la zona tienen una calidad, tienen una inocuidad suficiente como para poder proveer a los niños, ¿no? Pero bueno, como decía, no tiene que ser solo los niños, puede ser también cualquier otro programa alimentario que tenga un gobierno, y eso forma parte de este enfoque de doble vía en el que vas por un lado por la parte más social, de protección social, pero también el fomento productivo, ¿no? Estás dando una alimentación complementaria a unos niños que dentro de su casa quizá no tienen esa posibilidad, pero además en la misma zona en la que estás trabajando estás generando unos ingresos y estás fomentando una mejor producción, ¿no? Esa es una de las líneas de trabajo. Otra de ellas puede ser el trabajo con el tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos, que es otra de las líneas de acción donde también se puede trabajar. El aseguramiento de presupuestos, porque claro, si quieres, por ejemplo, mejorar la inocuidad de los productores de Izcuchaca, claro, vas a necesitar un presupuesto para poder llevar allí a unos extensionistas o llevar allí unos expertos para que les puedan explicar. Entonces, también otra de las líneas muy importantes es cómo asegurar que haya unos presupuestos adecuados, que se generen capacidades también en el plano local, regional y en el nacional, ¿no? Es fundamental también el trabajar el tema del cambio climático y la gestión de riesgo de desastres, para poder garantizar que haya una estabilidad en esa seguridad alimentaria, y enlazando un poquito con algo que hemos hablado antes también, ¿no? Esa conservación y esa valorización de la diversidad biológica relacionada con la producción de alimentos también es otra de las actividades, de las líneas de
de trabajo donde se puede trabajar. Y además está la idea de que, bueno, nosotros cuando hablamos de agricultura familiar no solo hablamos de agricultura, hablamos también de ganadería, como nos comentaba el señor del chat, pero también hablamos de pesca, también hablamos de acuicultura. Son otras líneas de trabajo también donde se puede trabajar para tener... Y todo esto implica, todo esto suena bien, pero implica grandes presupuestos por la situación económica, o más que presupuestos, digamos, implica tener la decisión y la voluntad política de hacerlo. Digamos que los países como el Perú tienen los recursos suficientes para desarrollar todas estas políticas. En general, y ahora me voy a poner un poco jurista, ¿no? Depende de las capacidades de cada país y precisamente por eso todos estos derechos económicos, sociales y culturales, que son también los que ha mencionado antes, se hacen de manera progresiva. Claro. Cuanto más capacidad tiene un país, más puede hacer, pero también es verdad que ya se han venido desarrollando una serie de experiencias en las que se puede hacer bastante, relativamente poco. Y ahí cómo está el Perú en capacidades, digamos, y con los recursos que tiene. Es un país que está con las capacidades de avanzar significativamente en este tema, que es un tema más de decisión y voluntad política. En el caso del Perú. Claro, el caso no lo tengo, no podría dar una respuesta muy rotunda, pero desde luego hay posibilidades y hay cierta voluntad también. O sea, hay algunas actividades de fomento productivo, el programa Jaco Guiñay, por ejemplo, el trabajo que viene desarrollando Agrorural. Hay una serie de actividades que apuntan a que se están haciendo cosas, ¿no? Antes he mencionado el programa de riego también, eso fue una clara demostración de una voluntad y además sustentada con un presupuesto, ¿no? Es muy importante también ver qué es lo que vaya a poder pasar con los próximos gobiernos, ¿no? Que cuando venga el próximo gobierno, y ahora, bueno, viéndolos desde el punto de vista de candidatos a ello, ¿qué voluntad tienen ellos también? Porque, bueno, Perú, digamos que ha podido ser más o menos afectada por la crisis económica, pero todavía tiene una cierta capacidad y dentro de la región, pues bueno, no es precisamente de los que menos capacidades tiene, ¿no? Y hay países que con menos capacidades también tienen voluntad, hacen sus cositas. Claro, no es tampoco, he puesto antes el ejemplo de Brasil, bueno, Brasil tiene otra capacidad económica, entonces es diferente, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tanto la voluntad como la capacidad económica y como también toda la capacidad técnica que pueda haber, ¿no? Esta identificación de estas actividades o estos proyectos que se vienen desarrollando que con relativo poca inversión tienen unos resultados interesantes, ¿no? Ahora, sin pedirle, antes de pasar al corte, no le voy a pedir que intervenga en el tema de la política local, porque no lo va a hacer, pero ¿cómo ve usted hablar de los candidatos en términos de la voluntad y sobre todo en términos de las posibilidades, la voluntad política en términos generales que existen, la política digamos, de avanzar en estos temas? ¿Es un tema que lo ve presente en el debate electoral, lo ve presente en las inquietudes, lo ve presente en las propuestas hasta ahora que se vienen escuchando, candidatos? ¿O cree que este tema de seguridad alimentaria, de acceso a alimentación, de promover la pequeña agricultura es un tema ausente? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo el último debate electoral que escuché era con un acento como el mío, porque también en España estamos en campaña, ¿no? Pero sí es verdad, de lo poco que hasta ahora se empieza a conocer de los candidatos. Que en general de los partidos políticos sí que se ve un cierto interés, porque finalmente también hay mucha población del Perú que se dedica a temas agrícolas. Entonces también son muchos votos. Entonces es una población que no se puede ignorar, ¿no? El Censo Nacional Agropecuario hablaba de que casi el 80-90% eran extensiones muy pequeñas, ¿no? Hay mucha gente ahí con capacidad de voto. Entonces es un punto donde no pueden perder, digamos, de vista los candidatos, ninguno de los candidatos ni ninguno de los, simplemente por una cuestión ya, independientemente, o sea, esto ya es una cuestión democrática. Claro. O sea, tienes un porcentaje muy alto de la población que su sustento depende de eso, por no hablar de que la alimentación de todo el resto también depende de eso. Entonces, claro, porque las cifras son altas, según algunos datos son unas 2 millones de pequeñas unidades agrícolas, que son 2 millones de familias, entonces hablamos de unos 10 millones de personas que viven de la pequeña agricultura, ¿no? Sí, sí, entonces claro, es un sector muy importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta de cara a unas elecciones, ¿no? Porque finalmente el voto de cada uno de ellos vale igual que el mío, no, porque yo aquí no voto, pero el suyo sí. Claro.
Bien, vamos a un corte, regresamos. Luego del corte también quiero decir que nos han llegado bastantes comentarios y preguntas del chat, las voy a leer todas luego del corte para que el señor Aitor Las nos dé respuesta a las inquietudes que nos están enviando por el chat. Tomamos un corte y regresamos ya con la parte final del programa. Bien, estamos recibiendo numerosos comentarios y preguntas, hay mucho interés en el chat respecto a lo que estamos conversando del tema de seguridad alimentaria. Le voy a leer algunas de las preguntas que nos llegan, ¿no? Por ejemplo, Eugenia María dice: ¿es verdad que existen las leyes de protección a favor de una alimentación sana y saludable? El problema es que no existe la reglamentación para su ejecución. Ese es un poco el problema que hablamos en el caso de esta ley de alimentación saludable, ¿no? Que se dio la ley, pero quedó algo parecido podría pasar también con esta ley de seguridad alimentaria. Ese es, digamos, un poco el temor que puede leerse entre líneas de esta pregunta, que finalmente se puede avanzar en el Congreso, pero es fundamental también que muchas leyes, digamos, en la reglamentación se estancan por las presiones, ¿no? Claro, es muy importante y de hecho nosotros también estamos trabajando, apoyando en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar que le mencionaba antes. Estamos trabajando junto con los diferentes sectores que están involucrados porque efectivamente, o sea, al final el proceso es aprobar una ley, sacar un reglamento y finalmente lo implementas, ¿no? Claro. Y en todo ese proceso en cadena, en el momento en que se para uno de ellos, se cae un poco todo el proceso. Entonces sí es muy importante la reglamentación y como decía, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando en la reglamentación de la ley de promoción de la agricultura familiar y además es muy importante el reglamento porque finalmente en una ley tampoco puedes entrar a regular con mucho nivel de detalle, que a veces fue lo que pasó también con la ley de seguridad alimentaria anterior, ¿no? Y además también, digamos, el hecho de que una ley necesite una mayoría parlamentaria para aprobarse y demás, tiene una parte positiva, que es que se mantenga durante un tiempo, pero tiene también una parte negativa, y es que le quita flexibilidad. Entonces es muy importante también que ese nivel de detalle esté en el reglamento, que se puede cambiar con mayor facilidad. Otra pregunta aquí nos llega también de Camila, dice: ¿cuál ha sido el efecto de la harina fortificada con hierro en el Perú? ¿Existe reglamento que requiere su fortificación? ¿Se está llevando a cabo esta fortificación? ¿Es mínimo su impacto en combatir la anemia? ¿Cuál es este tema de la harina fortificada? Ahora toca acá el tema de la anemia, es importante porque la anemia no solo es alta, sino que preocupantemente entre 2012 y 2014 la anemia que venía a una curva descendente comenzó a crecer, ¿no? Había un incremento de la anemia infantil en los últimos años, ¿no? Y ahora poco más del 45-46% de los niños tienen anemia, ¿no? Claro, ahí, bueno, yo lo primero que voy a hacer es pedir disculpas porque no es mi tema. Ahí, justo según me estaba leyendo la pregunta, me estaba acordando de una paisana mía, además esa de mi misma ciudad, que estuvo aquí trabajando en el Programa Mundial de Alimentos y que conocía este tema, y además puedo decir que efectivamente también se ha trabajado el tema de la fortificación con hierro, tanto desde el Programa Mundial de Alimentos como desde FAO, ¿no?
y tiene un impacto porque finalmente el incluir un nutriente esencial dentro de, en este caso la harina, para alimentos que se consumen habitualmente puede tener un impacto muy claro, ¿no? La sal, con el cloro y demás, esos son casos históricos, ¿no? Que son muy conocidos como mecanismo para la erradicación de enfermedades que están asociadas con una deficiencia de nutrientes. Sí es verdad que la anemia ha tenido pues un descenso y luego un repunte y demás. Y además yo recuerdo de haber visto algunas estadísticas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición en el que tampoco había mucha diferencia dependiendo de la capacidad adquisitiva, o sea, o del grupo socioeconómico, ¿no? O sea, que también en las clases con mayor capacidad adquisitiva también había un repunte en la anemia, o también había unos índices relativamente altos de anemia. Eso es algo que es muy importante en relación con precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Esa educación nutricional, ese conocimiento de las propiedades de los alimentos y cuáles de ellos necesitamos para poder, porque finalmente la anemia es algo muy específico que puede tener, con una acción a muy corto plazo puede tener un resultado positivo, pero claro, luego hay que mantener ese consumo, en este caso de hierro, ¿no? Y eso es un tema que hay que tener una cierta educación nutricional y es necesario aprenderla desde pequeños, ¿no? Para saber qué tenemos que, más allá de, ahora me estaba acordando de los consejos de mi abuela, de que comiera fresas, de que comiera lentejas, ¿no? Ahí hay una responsabilidad también fundamental del Estado en promover una alimentación saludable, en una educación, trabajar con las familias, ¿no? No solo es una responsabilidad, es también una inversión, porque claro, lo que puedes gastar en formar a tu población para que se alimente adecuadamente, por un lado te lo vas a ahorrar en un tratamiento médico posterior, y por otro lado vas a ganarlo porque va a haber una mayor capacidad productiva. Entonces es una inversión muy rentable. Claro, y la población, digamos, los niños bien alimentados van a tener otra capacidad, digamos, participación en la vida económica distinta a aquellos que enfrentan estos problemas de una mala alimentación, ¿no? Le voy a leer algunos comentarios, voy a juntar algunos para su respuesta, ¿no? No hay otro comentario de Vilhelmina, por ejemplo, dice, a ver si lo tenemos acá, sí, dice, existen muchas leyes que no se aplican, existen pero sin mayor importancia en favor de las familias, como son la educación, salud y el término de moda, alimentación sana y saludable. Es un poco lo que hemos hablado de que la ley por sí misma las leyes por sí mismas son importantes en la medida que crean un marco, pero por sí mismas no solucionan el problema, ¿no? Que es un primer paso para, a partir de ahí, desarrollar una serie de políticas públicas. Natividad Carranza dice, infelizmente existen intereses económicos muy grandes donde el Estado tiene que privilegiar entre lo que significa la inversión alimentaria con altos costos o favorecer a las pequeñas empresas con productos agrícolas y con apoyo del Estado. Luego otro comentario aquí de Marilena Ortiz que dice, existe una gran preocupación con relación al tipo de alimentación que llevan los niños en sus loncheras a los colegios. Debería ser uniforme la alimentación, salvo casos específicos. Las escuelas deben tener sus propias cocinas para cuidar la alimentación de los niños, evitando la comida chatarra. Uno final de Catalina Torreón que dice, muchas veces la comida chatarra en cuestión de precios es más barata, económica y accesible que la comida saludable. ¿Cómo regular esto? Hay una preocupación sobre este tema, ¿no? Si hablamos de seguridad alimentaria, por un lado, como decía, el acceso a alimentos, pero también trabajar el tema de una alimentación saludable es fundamental, ¿no? Al final eso también forma parte de la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es sí, que haya alimentos, que se pueda acceder a esos alimentos, pero también que se haga una utilización adecuada de esos alimentos, ¿no? Y precisamente la decisión sobre qué alimentos tomar y cuáles no, forma parte de eso. Y ahí ve usted, hay en general, pero en América Latina y en el mundo, un avance de esta alimentación no saludable, digamos, el consumo de esta comida chatarra, etcétera, está avanzando, y ahí es ¿cuál es el impacto de eso en la seguridad alimentaria? ¿Cómo ven el impacto de eso? Hombre, hay países donde los resultados son un poco preocupantes, ¿no? Los aumentos de los índices de obesidad, de sobrepeso son graves y son problemas serios de salud y vuelve un poquito a lo mismo que decía anteriormente, ¿no? Una inversión en una adecuada nutrición va a recortar muchos gastos asociados con enfermedades no transmisibles, ¿no?
es un tema que también forma parte del derecho a la alimentación, ¿no? Porque al final decíamos que es necesaria que haya una ley para que haya un reglamento para que se implemente, ¿no? Pero también es verdad que un derecho, y el derecho a la alimentación ya tiene unos contenidos, ¿no? El derecho a la alimentación, hasta en el plano internacional, supone que el Estado tiene una serie de obligaciones. Tiene la obligación, por un lado, de respetar el derecho a la alimentación. No puede tener ninguna acción que vaya en contra del derecho a la alimentación, pero también tiene que proteger el derecho a la alimentación. En el caso de Ciudadanos, y esta línea un poco, este trabajo en educación nutricional, es un poco ver cómo se protege a los ciudadanos para que tengan una alimentación adecuada por la intervención de también puede ser por la intervención que tiene resultados en la fuente de producción de alimentos de una determinada población, pero también tiene que ver con este tema nutricional. Y finalmente tiene también la obligación de favorecer el ejercicio del derecho a la alimentación o de poner a disposición los medios de aquellas personas que no tienen los medios, ¿no? Ahora, lo que estas preguntas, comentarios dejan entrever que hay una preocupación y una sensación de que muchas veces se prioriza, y esto un poco que ver con esa falta de reglamentación de esta ley sobre comida saludable que se dio, pero quedó ahí porque no, o sea, digamos, por ahora está empantanada por falta de reglamento. La sensación que tenemos entre estos comentarios es que hay una sensación de la población de que muchas veces se privilegian intereses empresariales, comerciales, que el tema de la seguridad alimentaria. Ese que es un problema, hay un fenómeno más o menos en la región. Sí, bueno, finalmente esto es un proceso que se ha venido repitiendo con también otros productos nocivos para la salud o se viene produciendo. Al final hay todo un mecanismo de una sociedad de consumo, hay unos tomadores de decisiones y hay una población en general que por un lado son el objetivo de estos medios de consumo, pero también son los gobernados y a su vez los electores de estos tomadores de decisiones políticas, ¿no? A medida que va aumentando la capacidad de ejercer esa ciudadanía por parte de la población, que normalmente también lo suele hacer al mismo tiempo que aumentan su capacidad de decidir en el consumo, va cambiando un poco, va dando un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Y ya la población va tomando, por un lado, la decisión relacionada con su consumo, pero también relacionada con su gobierno. Claro, las políticas públicas vienen de una exigibilidad, digamos, de abajo hacia... Claro, exacto, arriba. Y ahí es muy importante, además has dicho la palabra clave, ¿no? La exigibilidad del derecho a la alimentación como tal, para que pueda considerarse un derecho, ¿no? Necesita ser exigible. Tiene que haber una forma de que todas las personas que tenemos un derecho a la alimentación podamos exigir cuando precisamente o no se nos ha protegido o no se nos ha respetado, o cuando ya se está en una situación en la que no se tienen los medios para ejercer el derecho a la alimentación, no se nos ha prestado un apoyo. Nosotros hemos visto una entrevista telefónica con Carlos Paredes, coordinador de Sierra Productiva. Lamentablemente nos informan que había problemas con la comunicación telefónica. Él se encuentra en Cusco, ¿no? No hemos podido establecer esta comunicación telefónica. Con él queríamos tratar es el tema desde el ángulo de este tema de los pequeños productores agrarios que trabaja mucho Sierra Productiva y que es un tema, como tú dices, clave en esto de seguridad alimentaria. Pero yo quería hacerle entonces, no dejar pasar, hacerle un par de preguntas sobre el tema. Nos decía que en el Perú se ha avanzado y que esta ley de promoción de la agricultura familiar, ¿no? Un apoyo a los pequeños agricultores. Nosotros mencionamos que más o menos en el país hay, según cifras también propias de Sierra Productiva, alrededor de 2 millones de pequeñas unidades productivas agrarias, 2 millones de pequeñas familias campesinas, ¿no? Que se estima puede ser algo, conformar en total a nivel de población unos 10 millones o algo más de pobladores que viven de la pequeña agricultura. Pero también la política local, y en una entrevista anterior que habíamos tenido con Carlos Paredes, él nos decía que la política pública está más priorizada a promover la gran agroexportación que la pequeña agricultura, y lo que se ve, digamos, acá en el país, no sé si usted conoce, es que de alguna manera estos sectores precisamente de pequeños campesinos son los sectores de mayor pobreza, por un lado, son los sectores de mayor exclusión, aunque son productores agrarios, hay la condición que son en donde se presentan los mayores niveles de desnutrición infantil, de anemia infantil, de falta de acceso a una alimentación adecuada, aunque son productores de alimentos, ¿no? Pero es donde tienen esos problemas. ¿Cómo ve usted este tema? Y si cree, yo le preguntaba antes, que hay una tendencia, no del Perú, sino una tendencia, no sé si mundial o por lo menos regional, de que se van consolidando la producción de la agroexportación, la grandes industrialización de la producción agraria, y va disminuyéndose hacia
una tendencia a la desaparición, sino saber por una disminución de los pequeños agricultores y cómo puede afectar eso la seguridad alimentaria. Claro, sí, esos 2 millones, más de 2 millones de pequeñas unidades agropecuarias, que eso es un dato del Censo Nacional Agropecuario, sí, que se hizo hace poquito. Efectivamente les pasa un poco lo que se llama bueno, es una paradoja, ¿no? Finalmente son productores de alimentos, pero que también tienen problemas de alimentación, y además no solo por falta, sino también por exceso de... Claro, muchas veces son monoproductores, producen un alimento. No, a lo que me refería es a su propia alimentación. Claro, o sea, tienen problemas de desnutrición, pero también tienen problemas de obesidad. Y es una doble, doble carga, ¿no? Porque ahí entra mucho la publicidad y consumen. Y están poco y mal alimentados. Claro. ¿no? En algunos casos. Entonces ahí es fundamental el trabajar con ellos un poco con lo que yo decía antes, ese enfoque de doble vía, ¿no? Llegando, porque como Estado también tienes que trabajar en ese apoyo a aquellas personas que no pueden ejercer su derecho a la alimentación. Entonces tienes que llegar con un programa social, pero también son productores, entonces también tienes que llegar con una parte productiva y así mejorar sus ingresos. No solo vas a estar llegando siempre con la ayuda alimentaria, sino que también lo que puedes hacer es ayudarles a ellos mismos a generar unos mejores ingresos, ¿no? Y es una de las líneas a las que apunta esta ley de promoción de la agricultura familiar, y sobre todo la estrategia nacional, que es la que ya apunta a trabajar con esos agricultores familiares para mejorar su acceso a los recursos productivos, para mejorar su acceso a las capacidades técnicas, a la innovación, su articulación al mercado también es una cosa muy importante, ¿no? Porque finalmente puedes tener la mejor producción del mundo, pero si estás perdido en lo profundo del valle, no, es muy difícil llegar al mercado, ¿no? Entonces tienes que ver si puedes llegar a un mercado más cercano, o se desarrolla un mercado más cercano, o ver un poco cómo trabajar para llegar a mercados más grandes. Y eso quería preguntarle, ¿usted que acá ha habido políticas, en el marco de la política económica, políticas para incluir estos pequeños productores en el mercado, o más bien, digamos, siguen siendo los excluidos del mercado? ¿Hay acciones para avanzar en incluirlos al mercado? Ahí es importante también ver que se trata de una labor conjunta, o sea, no solo desde el Estado central, sino que si queremos también crear esos mercados secundarios o más pequeños, es fundamental la intervención del gobierno regional y de los gobiernos locales, ¿no? Ha habido actividades, hay actividades. Nosotros, por ejemplo, lo que mencionaba antes, que estábamos trabajando con la quinoa, también estamos trabajando en el tema de la cadena de valor. Y estamos trabajando estrechamente con el Ministerio de Agricultura, pero también, y otros sectores, pero también con los gobiernos regionales, ¿no? Y ahí es muy importante ese involucramiento a medida que van teniendo mayores competencias relacionadas con el tema agrícola y con el tema, en este caso, de comercio. Es muy importante que vayan incorporándose, que vayan articulándose, y precisamente uno de los valores añadidos, que antes lo he mencionado, pero apenas lo he desarrollado, es el establecimiento de un marco institucional para estas políticas también, y esos mecanismos de cómo el gobierno regional trabaja con el gobierno central, y cómo el sector de agricultura trabaja con el sector de pesca, y a su vez trabajan con el de producción. O sea, sí hay una serie de actividades, y es necesario que haya esa intervención articulada para... Y yo le decía, los pequeños agricultores, esa pequeña agricultura es clave, es una base fundamental para el tema de seguridad alimentaria, por un lado. Y existe o no esa tendencia general regional de a un crecimiento de la industrialización de la agricultura, la agroexportación con grandes empresas, y que cada vez va disminuyendo más la participación de los pequeños productores agrarios en la producción de alimentos. Ahí, no es un tema que yo lo tenga tan claro cuál es la tendencia a nivel de si es una tendencia hacia una producción más grande o más pequeña. Sí sé que hay actividades que se trabaja precisamente en mejorar las condiciones de esa pequeña agricultura, y por supuesto me consta que también hay acciones que favorecen también a esa agricultura más grande y más desarrollada, ¿no? Pero sí es verdad que si queremos acabar con el hambre y queremos acabar con la pobreza, si además los productores de alimentos son pobres, tenemos que trabajar con eso. Yo diría que no puede haber una política de seguridad alimentaria que asegure y que se alcance esta meta de hambre cero sin una política de promoción y de apoyo a la pequeña agricultura. De todas maneras, o sea, y es más, al final está muy relacionado con esa cifra que decíamos antes del 70-80% de los alimentos que se producen estos agricultores familiares, ¿no? Una última pregunta para terminar.
No sé si esta información existe, si se ha hecho este tipo de comparaciones o no. Pero en la región de América Latina, ¿cuáles son aquellos países más avanzados que más han avanzado, ya sea en términos legislativos y en términos también de políticas públicas, hacia un tema de seguridad alimentaria? Y en ese contexto, ¿cómo está el Perú? ¿Está arriba en la tabla, media, abajo? Ahí no se puede comparar por una sencilla razón, ¿no? Esto lo decía una que entonces era mi jefa del Departamento de Derecho para el Desarrollo de FAO, ¿no? Al final, una norma es como una pieza de un puzzle que solo encaja en el puzzle, ¿no? Y el puzzle es la realidad nacional del país, ¿no? Pero sí es cierto que hay países que ya tienen el derecho a la alimentación incorporado en su constitución, hay países que tienen leyes orgánicas sobre seguridad alimentaria o derecho a la alimentación, hay otros países que no. Al final cada país un poco decide en qué medida y además decide también cuál es la mejor medida para ¿Y hay sí mismo, ¿no? algún país de la región uno puede decir esto que pueden ser o como modelo para el resto de la región o qué más? Hay actividad, más que por hablar de un país, ¿no? De que este país es el país modelo para el tema de la lucha contra el hambre, hay acciones que sí apuntan y hay actividades concretas, hay el programa de alimentación escolar brasileño, pero también el peruano, por ejemplo. Son ejemplos que normalmente cuando hacemos intercambios de experiencias lo solemos poner como un ejemplo interesante, ¿no? El otro día, por ejemplo, dentro del foro presentaban un tema relacionado con el crédito a mujeres agrícolas en Honduras, creo recordar. También es una acción interesante, ¿no? O sea, más que decir, mira, no, es que este país es el que mejor, porque nadie tiene la mejor ley de seguridad alimentaria, y sería mejor o peor en comparación con otra del país también, porque se está adaptando a una realidad concreta, ¿no? Entonces no puedes compararlo. Pero sí es verdad que incluso en el plano legislativo puedes ver que por ejemplo, el sistema de seguridad alimentaria que tiene la ley de Guatemala, es interesante aplicarlo en el Perú. Y de hecho hubo una experiencia en la que hubo un legislador que vino aquí y estuvo conversando con quienes estaban formulando la ley de seguridad alimentaria y veían que era interesante tener algo similar, adaptado a la realidad nacional, ¿no? Pero al final no puedes decir, no, es que la de allí es mejor, la de aquí es peor. Claro, luego ya sí tienes la data dura en la que te dicen, no, el índice de nutrición crónica de tal país es tanto o cuánto, ¿no? Eso sí, pero claro, las medidas, hay todo un proceso de análisis que además también es muy importante, ¿no? Y de hecho, aquí en el Perú sí que se empieza a ver ese proceso, ¿no? Para poder ver una medida, primero tengo una línea de base, la implemento, hago un análisis de cómo y qué ha funcionado y qué no ha funcionado en esa medida, y entonces tomo una decisión, ¿no? Y de hecho el programa de alimentación Jaliwarma nació así, o sea, con esa idea, ¿no? Nació como piloto, o no como piloto, sino como un programa con la intención de posteriormente convertirse en una política pública si iba funcionando, ¿no? Y ahí esa es un poco la idea, y es interesante, ¿no? El ver qué medidas estoy tomando, qué impactos tienen esas medidas para poder solucionar un determinado problema. Bien, muchas gracias, Héctor Las, por su participación en el programa. A ustedes. Bien, con esta entrevista, entonces este diálogo entonces con Aitor Las, como decimos, él es experto en tema precisamente de que hemos tratado hoy, el tema del derecho a la alimentación, el tema de seguridad alimentaria, experto de la FAO. Nosotros le recordamos que este programa se repite hoy a las 4 de la tarde, y mañana jueves a las 11 de la mañana va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto.